Nuevamente, Casa de Restauración, les saluda José Arce. Estamos en Como Cartas Leídas, versión número 11, y estamos hablando sobre la fe, una de las características del Evangelio de Dios, que a su vez es la razón de nuestra gratitud frente a Dios. Y de allí estuvimos hablando algunas cuestiones que son importantes. Dijimos que, entre otras cosas, que es un artículo que le pertenece a Dios y Dios nos da fe para poder creer, que Dios es el que produce en nosotros la fe, y los instrumentos que Él utiliza en primer lugar es la Escritura, y luego nos enseña cómo esa Escritura se hace carne y nos muestra el ejemplo de cómo esa Escritura se puede hacer carne en una persona al que llamamos Jesús el Cristo, al que tomamos como nuestro Señor, primeramente como nuestro Salvador. De allí dijimos cosas que estamos viendo, que el avance del Evangelio produce en las personas que realmente aprenden a ver a Cristo, aprenden a ver en la Escritura a Cristo, aprenden a estar agradecidos con Dios, primeramente viviendo esa verdad, esa verdadera vida, empiezan a notar que otras personas comienzan a creer, y hay un regocijo, hay una alegría. Y estuvimos viendo la parábola de las 99 ovejas y de la moneda perdida, y notamos que en el cielo hay más alegría por las personas que llegan al conocimiento de Dios por medio del arrepentimiento. Y hoy vamos a estar hablando justamente de algo que tiene que ver con estas cuestiones, que es el concepto de la fe que salva. Fe significa estar persuadido de que algo es verdad, y es el poder para creer esa verdad. Ambas cosas. Fe viene del verbo obedecer. Por lo tanto, fe y obediencia son dos caras de la misma moneda. Nadie que dice tener fe es un desobediente, y el obediente es el que tiene fe. Así, fe es la acción que nos lleva a creer para obedecer a lo que estamos creyendo como verdad. Fe es creer para obedecer a la verdad de Dios, y ese es un poder que nos da Dios. Ya lo estuvimos hablando en las charlas anteriores. La fe no es un salto al vacío, no es una construcción sobre el aire, no es poner nuestros pies sobre el vacío, el aire o el humo. Fe se asienta sobre hechos verídicos, sobre hechos comprobables, sobre evidencias ciertas. No son hipótesis, sino certezas. Por lo tanto, la fe nos da seguridad y certeza de las cosas que no vemos. Sin embargo, sabemos que existen y son ciertas. La fe de Dios, además, se caracteriza por lo que produce como primera indicación de su procedencia divina. La fe de Dios produce o lleva a la persona hacia el arrepentimiento, lleva a la obediencia al Evangelio de Dios. Arrepentimiento es un elemento resultante de esa fe de origen divino. Arrepentimiento es el inicio de esa fe que salva, de esa fe que nos salva. Arrepentimiento comienza como una actividad mental que termina afectando la conducta del arrepentido. Estamos viendo que una de las cosas que sucede en esta conducta de arrepentido es que vive una vida de verdad y luego vive una vida de gratitud, que hace que todo su estilo de vida se dirija hacia Dios. Arrepentimiento, vamos a notar lo siguiente, comienza en la mente y hace que el que se arrepiente se vuelva en dirección constante a Dios. El arrepentido direcciona su vida hacia Dios. Arrepentimiento significa algo así como, después de entender la verdad de Dios, existe un volver continuamente a esa verdad.
que nos ha sido mostrada. De esa manera, en el arrepentirse, nos volvemos a la verdad y por causa de seguir esa verdad, nos vamos alejando indirectamente de toda la mentira que gobernaba nuestra manera de pensar, que regía nuestros valores, que nos enseñaba a valorar lo que este sistema mismo valora. Ahora direccionamos toda nuestra vida hacia la verdad. Comenzamos a perder nuestro corto y escaso tiempo en conocer la verdad. Por lo tanto, tenemos menos tiempo disponible para gastar ese preciado tiempo en la mentira de este mundo. Comenzamos a conocer la verdad y empezamos a deleitarnos en el conocimiento de lo verdadero. Comenzamos a deleitarnos en la verdad y aprendemos a gozarnos en la verdad de Dios, de Cristo, de su palabra. Arrepentimiento no solo es vergüenza por haber descubierto la mentira del pecado, de los pequeños placeres temporales de este mundo, de las migajas de alegría que nos daba este mundo, sino que además es un volverse a tener las mejores intenciones de seguir, amar y vivir decididamente lo que es verdad, es decir, a Dios, a Cristo, su palabra. Dios es verdad, Cristo es verdad, su palabra es verdad. Notemos, al ser confrontados con la luz de la verdad de Cristo, toda nuestra vida de mentira se desvanece, es expuesta como superficial, hipócrita, sin valor, fantasía pura. Vemos en Cristo el tipo de vida que Dios quiere y querrá sobre la tierra, una vida real, perfecta, basada en nada más que la verdad de Dios, una vida auténtica, verdadera vida. Al ser confrontados con la verdad de la vida, es decir, con Cristo mismo, vemos el estándar de Dios, vemos qué es lo que Dios quiere, vemos la vida que a Dios le agrada, luego vemos nuestra realidad frente a ese estándar de perfección llamado Cristo, frente a la luz de la vida de Cristo que Dios nos permite ver, nos damos cuenta de nuestra propia miserable vida, aunque la filosofía del mundo nos dijo que era lo mejor, nos damos cuenta de nuestra imposibilidad de agradar a Dios con lo que somos, exitosos según los seres humanos, pero perdedores según Dios. Nos damos cuenta del alto estándar de vida, de perfección que a Dios agrada, que es Cristo Jesús, esa vida. Entonces allí comienza nuestro gran despertar, al ver a Cristo, al desear a Cristo, al querer ser más como Cristo, emprendemos el camino de regreso a la casa del Padre, a la casa de verdad. Estamos comenzando a creer en la verdad de Dios, es decir, Cristo, su palabra, Dios mismo. Dios nos da la fe para poder creer y comenzar a obedecer ese estándar de perfección que nos acaba de alumbrar. Eso, podríamos decir, es arrepentimiento genuino. Es un constante volvernos a Cristo, que es el camino de regreso a Dios Padre, con este primer nivel de fe manifestado en el arrepentimiento. No alcanzamos perfección, pero toda nuestra vida va en dirección a esa perfección, es decir, a Dios, a Cristo, a su palabra. Como dijimos anteriormente, Dios nos arrastró a Cristo. Luego, Dios nos abrió los ojos del entendimiento para comenzar a ver a Cristo. Allí, Dios nos mostró a Cristo como el camino hacia Él, la verdad que nos lleva a la verdadera vida. Esa es la obra de fe que va con dirección permanente a Cristo, a ser semejantes a Él en deseo, conocimiento, propósito, energía, dedicación y dirección. ¿Hacia dónde va la vida del creyente? Hacia Cristo, el cielo, hacia Dios, hacia la perfección
Filipenses capítulo 3. La vida de fe que comenzó como un retorno a Dios sigue ese mismo camino en dirección permanente a Él. Fe, entonces, es ir en dirección a Cristo, es construir toda la vida en Cristo, es descansar en Cristo, es hacer de Cristo el fundamento de mi existencia, el fundamento donde construimos toda nuestra vida. Casa de Restauración, les saluda José Arce, nos estamos viendo la próxima charla. El Señor continúe bendiciendo sus vidas.